Digo todo como Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la audiencia de Detona, que el día de hoy nos acompañan en una emisión más de los programas de Monter Presenta. Y el día de hoy, como ustedes lo pueden ver, pues tenemos un invitado que ha estado con nosotros en repetidas ocasiones y al cual le damos bienvenida a Javier Corral. Bienvenido, Javier. Raúl, como siempre, me da muchísimo gusto estar en tu espacio, detonando siempre una conversación franca, abierta, en torno de los grandes problemas del país. Así es, mi querido Javier. Bueno, de acuerdo a la información que yo he obtenido, tanto oficial como por los medios de comunicación, tú estás encargado, responsable del foro de consulta y de proceso de dictaminación de la famosa ley de telecomunicaciones. Esto surgió después de que, bueno, ahorita lo platicamos, más bien déjame preguntarte, ¿cómo este foro, este conversatorio, eh, eh, desde tu punto de vista como político, no como partidista, sino como político, qué beneficios le ves? Bueno, déjame contarte, estimado Raúl, que yo acabo de entrar a este tema otra vez como una especie de bateador emergente, porque yo ya estaba un poco jubilado o retirado de estos temas que durante muchos años, como tú lo sabes, fueron motivo de ocupación y preocupación mía en el Congreso mexicano. Así es. Estoy ahora en otras comisiones legislativas en donde el proyecto de la autora Claudia Sheinbaum consideró que era importante que yo participara. Sin embargo, tras la polémica que se ha generado en torno de esta iniciativa y del dictamen que se dio en las comisiones del Senado, por cierto, pues de manera muy apresurada, una vez que se desató algunas impugnaciones y también preocupaciones genuinas, pero fundamentalmente una magnificación, un golpeteo. Ella pidió al Senado detener la aprobación en el Pleno y abrir un espacio de diálogo, de interlocución, de intercambio para escuchar a las voces que acusaban o señalaban censura, que decían que este era un proyecto que podía coartar libertad de expresión o de información. Y en ese sentido, ella como iniciadora animó que se abriera un espacio de reflexión. El Senado de la República, por supuesto, fue sensible a ello y entonces se generó un acuerdo de la Junta de Coordinación Política para abrir conversatorios con los distintos sectores, actores pues de los dos grandes mercados, el de las telecomunicaciones y el de la radiodifusión, y escuchar los puntos de vista y sobre todo atender a aquellos que señalaban riesgos del diseño original de la iniciativa. Y esto es lo que hemos hecho, Raúl. La Junta de Coordinación Política abrió una convocatoria en donde se pudieron inscribir todos los que han querido, obviamente, pues que cuenten con la expertise, con la especialidad, con la experiencia en un sector que de suyo es un tanto sofisticado, complejo, técnico, y, y ya llevamos tres conversatorios muy amplios, muy incluyentes, muy plurales. Debo decirte, pues se han escuchado voces discrepantes, críticas a la iniciativa, pero ha sido a la vez un proceso, pues muy, ¿qué te puedo decir? Un proceso muy retroalimentador. Yo digo que muy útil, muy fructífero. Incluso la presidenta ya se ha hecho eco en su conferencia matutina del miércoles pasado de algunas de las propuestas que se han vertido en este conversatorio e incluso ya se hizo cargo de lo que ha significado la crítica mayor, eh, cómo la iniciativa pretendía concentrar en una sola dependencia, en una sola persona, pues todas las antiguas funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones, lo cual pues evidentemente generó mucha inquietud
Y lo debo de decir como es, sabes tú que hemos hablado siempre con mucha franqueza, con mucha objetividad. Ella misma estaba muy preocupada del diseño final que tuvo la iniciativa. Yo creo que aquí hubo un error de versión final o de falta de cuidado, de revisión de lo que ya se fue al Senado, porque a ella misma esta concentración de funciones, de atribuciones en una sola dependencia y en todo caso en una sola persona, no creas que le gusta mucho, al contrario, ella siempre ha preferido criterios técnicos, pues sobre una valoración única o subjetiva de una sola persona. Y entonces, pues hemos venido avanzando. Las comisiones unidas de radio, televisión y cinematografía, la de comunicaciones y transportes y la de estudios legislativos, me nombraron por unanimidad coordinador de los conversatorios, moderador, perdón, de los conversatorios y coordinador de esta consulta para la revisión y el ajuste que sea necesario a la iniciativa, Raúl. Ok. Eh, eh, entonces aquí hay algo extraño, ¿no crees tú? Porque evidentemente esta era responsabilidad del área jurídica de la presidencia, de estar, de que son los quienes revisan, de acuerdo a mi experiencia, son todos los que revisan el aspecto jurídico que se va a llevar o se va a solicitar la intervención del Congreso. ¿Por qué crees que haya pasado esto? Bueno, mira, a ver, pues tampoco hay que pensar en una mano negra, una cosa así. Mira, Pues a lo hay mejor fue una mano morena nada más. hay errores, y yo creo que incluso de comunicación o de interpretación, porque te lo voy a colocar un poco, bueno, te lo voy a decir como creo que pasó y con los elementos que yo tengo. La reforma constitucional de diciembre del año pasado, que eliminó al IFT o que eliminó la autonomía del IFT y dio un plazo para su transición, estableció al Congreso de la Unión un plazo de 6 meses para generar la legislación secundaria, la legislación reglamentaria. En ese proyecto se estaba trabajando. Y luego, mientras eso acontecía, vino un hecho que, por cierto, nos indignó a todos, que fue la transmisión de Televisa de estos spots pagados por el gobierno de Donald Trump anti-inmigrantes, pero no solamente anti-inmigrantes, un spot pues muy ofensivo, muy racista, discriminatorio, en suma, un spot ofensivo contra la dignidad, los derechos humanos. Era en un tono casi, casi amenazante. Lo pasó la principal cadena de televisión en el país y entonces se produjo la polémica y la presidenta de la República dijo que enviaría al Senado de la República cuanto antes una reforma para que no se permitiera que este tipo de spot pudieran pasar en la televisión nacional. Y entonces se envía efectivamente esa reforma, pero toda la iniciativa ya reglamentaria. Y yo creo que ahí fue donde estuvo el error de que la última versión no se mandó, no se revisó bien y, y también porque se creía, esto lo sé de cierto, que en abril concluía el plazo para discutir la ley reglamentaria. Y no era así, pues todavía nos quedaba todo mayo y prácticamente junio. Y entonces, pues un poco así pasaron las cosas, Raúl. Sin embargo, mira, como hayan sido, estamos en una ruta de revisión, de ajuste y de rectificación, hay que decirlo, porque ella ha sido muy sensible en este tema a las voces que han advertido, pues riesgos, y no solo eso, eh, que puede tener, que puede terminar afectando la certidumbre jurídica de la inversión en el sector de las telecomunicaciones, que podría violentar algunas de las reglas que México ha suscrito en el TEMEC, y también a la luz de la reforma constitucional
el propio gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum impulsó en diciembre del año pasado. Esto quiere decir que de alguna forma quienes coordinan el Senado por parte de Morena y sus aliados están de acuerdo en este procedimiento y están de acuerdo, pregunto, en llevar a cabo las modificaciones que sean necesarias para no alterar el entorno de las telecomunicaciones y redes sociales. Sí, claro, por supuesto. De entrada, ya la presidenta tuvo una definición muy importante en cuanto a que las redes no deben estar eh, reguladas en esta ley. Es que en realidad esta no es la ley sustantiva para las plataformas digitales y además había un gran error en la redacción del famoso artículo 109 que le dio al PRIAN el pretexto o el gran argumento para acusar de ley censura. La redacción, por supuesto, que es muy desafortunada. Y entonces ella dijo, a ver, vamos a eliminar el 109 y todos estamos de acuerdo en eliminar el 109. Y no solo eso, estamos de acuerdo en reformular los artículos que prohíben la propaganda extranjera pagada por gobiernos extranjeros de índole política o ideológica. Y obviamente, pues todo lo que no sea en este sentido está permitido. Y porque también estos artículos lo que preveían era una especie de previa autorización de la Secretaría de Gobernación y eso sí, bueno, podía significar un riesgo de censura previa. Y por lo tanto, ella misma ha dicho que eso debe ser corregido y nosotros ya hemos recogido algunas propuestas de cómo sí debe redactarse para colocar el supuesto de la prohibición y en todo caso irnos a sancionar las responsabilidades ulteriores, ¿no? Pues con multas económicas que puedan ser ejemplares, que les pegue donde más les duele, mi estimado Raúl. ¿Qué es Y el bueno, bolsillo? en el bolsillo, sí, claro. Bueno, bajo esta, vamos a llamarle, bajo estas premisas, entonces déjame preguntarte, la eliminación constitucional en diciembre del año pasado del IFETEL, eh, quiere decir que pasa a ser un organismo del gobierno central con el aparato y el ropaje que le da un gobierno y elimina todo lo significativo, positivo y negativo de lo que es un organismo autónomo. Esto tengo entendido que también se ha discutido en estos conversatorios. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, efectivamente, una de las cosas que más se ha señalado es que al desaparecer el IFT, la autonomía del IFT, todas esas atribuciones se concentraban en un solo funcionario. Y eso es lo que evidentemente genera mucho ruido y en lo que yo también estoy en desacuerdo. Primero quiero decirte, creo que lo sabes, pues yo no estuve de acuerdo con la desaparición del IFT. Yo emití, pues ahora sí que mi primer voto discordante con la bancada a la que estoy adscrito, que es a la de Morena. Digo estoy adscrito porque tú sabes que no soy miembro de Morena, ni pienso serlo ya de ningún otro partido. Ya fui durante muchos años miembro del PAN, ya esa dosis de militancia partidista ya la cubrí. Ahora simplemente estoy adscrito al grupo parlamentario de Morena. En diciembre del año pasado, yo expuse públicamente las razones por las que no estoy de acuerdo con la desaparición del IFT. Sin embargo, esa ya es una realidad constitucional y a partir de ahí se tenían que hacer una redistribución de atribuciones. Lo que se pensó es pasar todas esas atribuciones del IFT a la nueva agencia de transformación digital y telecomunicaciones. Y evidentemente, pues que eso fue lo que generó mucha inquietud. Yo mismo me pronuncié a las primeras horas de conocer el dictamen, de conocer la iniciativa. Ahí está mi tweet, no estoy Sí, contando. recuerdo haberlo visto, claro. Yo advertí que esa concentración podía ser muy riesgosa y entonces la presidenta fue muy sensible a eso. De hecho, yo después pude platicar con ella, he estado participando en un grupo de trabajo que ella ha convocado, en donde yo he, con toda franqueza,
manifestado mi punto de vista sobre estas cosas. Y entonces ahora lo que vamos a hacer, y lo que ella misma está ya delineado en la conferencia mañanera, es un órgano desconcentrado de la Administración Pública Federal, un órgano colegiado, integrado por 5 comisionados a los que la ley les integrará un perfil específico de carácter técnico, especializado para tomar las decisiones en estos sectores, pues en donde tú sabes que concurren grandes intereses económicos, pero también grandes intereses monopólicos, y no se diga su imbricación con lo político, ¿verdad? Y lo Entonces, social. y lo social. Y entonces lo que estamos haciendo es delinear pues un nuevo órgano regulador para que distribuir las atribuciones que antes tenía el IFT entre este nuevo órgano regulador desconcentrado, la agencia antimonopólica, que también se creó por la reforma constitucional del año pasado, lo que le corresponda a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y lo que ya tenía la Secretaría de Gobernación, con eso se queda, pero no se le da ninguna otra atribución, porque el tema de contenidos estaría pues dentro de este órgano regulador que se va a crear de carácter desconcentrado, colegiado, con autonomía técnica y de gestión. Y yo creo que ahí, al estar corrigiendo estos principales asuntos, pues ya podemos hablar de lo verdaderamente importante, el Es lo que te iba propósito yo de a la preguntar. Sí, iniciativa. ahora platícanos cómo va a estar diseñado la estructura de este órgano colegiado y desconcentrado para que pueda funcionar como un cuerpo colegiado. Creo que eso es lo importante y sobre todo que tome en cuenta la opinión y la sensibilidad de los participantes. Bueno, en primer lugar, ya un órgano desconcentrado, colegiado, pues es muy importante porque lo que haces ya es que haya una discusión, una revisión de carácter técnico. La ley debe perfilar con toda claridad las características, los requisitos, la experiencia que deben contar quienes asuman esta responsabilidad. Obviamente los debe proponer la presidenta de la República y deben pasar por el Senado de la República para su ratificación. Yo creo, Obvio. yo creo que esto tendría que ser el mecanismo. Y te digo sinceramente que una vez que, que estos asuntos se ajustan, se corrigen, se rectifican, pues yo sí creo que debiéramos de hablar de cuáles son las bondades y los objetivos de esta legislación que ha enviado Claudia Sheinbaum al Congreso, porque de suyo, pues es una ley que está destinada, esta reforma, a ampliar la conectividad en el país, a asegurar el derecho a Internet a todas y todos los mexicanos, bajo distintas formas de acceder al espectro radioeléctrico. El Estado hasta hoy, pues solamente ha estado limitado por espectro de uso público, pero tú sabes que hay zonas del país eh, pues muy marginadas o muy apartadas, zonas geográficas rurales o muy apartadas, incluso en zonas urbanas, en donde en ciertas zonas periféricas, pues no hay ni siquiera conectividad, ya no es un asunto ahí geográfico, sino más bien de tarifas. Entonces Es lo que está, decir, se va a universalizar la comunicación, el enlace. es correcto, lo que vamos a buscar en esta iniciativa es garantizar la cobertura social mediante acciones específicas del Estado que el mercado en 30 años no ha podido cumplir. O incluso ahí donde el Estado no solamente no ha podido, sino donde lo ha hecho mal o lo hace muy caro. Por eso la iniciativa plantea incluso que el Estado, que el gobierno, pueda acceder a espectro para uso comercial. Y esto, pues obviamente en igualdad de circunstancias que como lo hacen los privados, o sea que el Estado tiene que concurrir también pues a las licitaciones, al pago de derechos de concesionamiento y al pago de derechos de uso, goce y explotación del espectro radioeléctrico. Ok. Entonces,
Entonces, lo que yo te digo es que hay cosas muy positivas en esta iniciativa, que una vez que ya separemos la cizaña del trigo, vamos a poder realmente abocarnos a lo que significa esta iniciativa, porque además es una iniciativa que restituye los derechos de las audiencias en radio y televisión que senadores del PRI y del PAN habían cercenado de la ley del 2014 en el 2017, pues para complacer fundamentalmente los intereses monopólicos de la radio y la televisión. Hay que recordar que cuando esta reforma del 2017 quitó los derechos de las audiencias, varios senadores acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lograron anular esa reforma. Sin Sí, embargo, no se volvió a llenar de contenido los artículos que habían quedaron sido, en el limbo. quedaron en el limbo, pero Sí. ahora no solamente los restituye la iniciativa de Claudia Sheinbaum, en muchos sentidos lo debo de decir como es, aumentan sobre todo el perfil del defensor de audiencia y también hay un aumento de derechos para los usuarios de los servicios de telecomunicaciones que tienen que ver con la posibilidad de recargas en cualquier comercio de cualquier empresa con la que tú trabajes, ¿no? Y en términos de velocidad y de calidad del servicio. Javier, todo esto suena muy bien, ¿verdad? Sí. Evidentemente, pero es imposible cerrar los ojos y decir que aun siendo un organismo autónomo y colegiado, no va a tener ningún nexo con indicaciones del gobierno central. A ver, por supuesto que al final, Me al imagino que va a fi- haber un representante del gobierno central. no, 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 a ver, el órgano desconcentrado estará adscrito a la Agencia de Transformación Digital y como operaba antes Cofetel, ¿te acuerdas? Dentro de la Secretaría de Sí, Comunicación y Transportes. Bueno, a ver, siempre habrá al final, siempre habrá un grado de discrecionalidad política, siempre lo habrá. También con la autonomía del IFT lo había y no era poquita, porque pues, se decían autónomos del gobierno, pero no eran algunos de ellos más que correas de transmisión de o operadores de telecomunicaciones o de las empresas de televisión a las que varios de ellos servían y no los tocaban ni con el pétalo de una rosa, mi porque querido Javier, también hemos perdón que te exagerado. interrumpa, perdón que te interrumpa. Eso es un ideal, es un ideal, hay que aspirar a él, pero a mis escasos 78 años todavía no he observado que haya una imparcialidad en cualquier organismo autónomo descentralizado. Siempre A lo va ver, a haber, digo, y eso te repito, para mí eso ya es normal. No quiere decir que esté bien. Va a depender también de quiénes sean los integrantes de este órgano colegiado. claro, a ver, tú y yo sabemos que al final del día, la mejor ley necesita también de los mejores perfiles y de la mejor voluntad política. La Claro. mejor ley, si no tiene personas íntegras, rectas, termina siendo una imposibilidad. Y va a tener dientes. La ley tiene que darle autonomía técnica y de gestión a este organismo desconcentrado y tiene que desarrollar específicamente atribuciones y funciones y sus formas de decisión. Pero déjame regresar un poco al tema de las autonomías, porque luego también, Raúl, hemos idealizado el tema de las autonomías. Y lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿autonomía de quién? Porque creemos que nada más debe ser de ¿qué? Del presidente de la República, del Poder Legislativo y de los grandes operadores que son los que terminaron siendo los controladores de esta autonomía. Te lo digo porque conozco cómo en unos Y de casos, otros organismos autónomos también, claro, ¿verdad? hombre, entonces Y lo va a mira, hacer ahora en la Suprema Corte de Justicia
y en el Poder Judicial, donde va a haber grupos de interés. A ver, como los ha habido en áreas estratégicas. Lo que yo te quiero decir es que lo que el órgano debe tener, y esto es muy importante, son las características que el clausulado del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá definió para este tipo de órganos reguladores. Ahí nunca se habla de autonomía, por cierto, de carácter constitucional, porque los tratados de comercio no se meten con eso. Además, en el mundo, hay que decirlo, funcionan distintos tipos de órganos. A ver, hay países que tienen un órgano incluso que depende solo de la Secretaría de Comunicaciones, de un ministerio. Hay muchos países que así están. Otros son órganos no autónomos, que son como desconcentrados, regulan telecomunicaciones y luego también competencia. Hay otros que solo regulan competencia y solo telecomunicaciones. Más o menos te puedo decir que de los 40, 50 países que tienen, que son países importantes con niveles de conectividad, de teledensidad, que han avanzado en leyes proconvergentes, procompetitivas en materia del sector, pues debo decirte que la mitad son autónomos y la otra mitad no lo son. Sí, no, no lo dudo. ¿Y de qué depende? Pues depende, por ejemplo, eh, depende de las atribuciones que la ley les dé y, Y depende de los usos y costumbres de cada país también y de cada gobierno. y depende mucho de la integridad de las personas, Claro, porque ahí es donde tenemos que volver la mirada. Depende mucho de la ética de los funcionarios públicos, a qué van a ser funcionarios públicos, ¿no? Entonces, pues ahí es donde está una de los retos que tiene Claudia Sheinbaum, el de proponer a personas que realmente sepan, que tengan conocimiento técnico, especialidad en la materia y que tengan integridad, rectitud personal. ¿Para qué? Pues no solamente para que no se dejen influenciar políticamente, sino también para que no vayan a ceder a las presiones pues de los preponderantes en este sector, porque pues claro. hay tres individuos, tres, que en este sector hacen casi casi lo que quieren. Uno se llama Carlos Slim Gelú, el otro se llama Emilio Azcárraga y el otro se llama Ricardo Salinas Pliego. Pues tienen que tener también carácter para enfrentar ese tipo de presiones. ¿Quién es el titular de la agencia actualmente? José Antonio Peña Merino. José Antonio. Ah, sí, efectivamente. ¿Él será propuesto o todavía no se sabe? No, él ya es secretario. A él estará escrita la agencia, digo, perdóname, el órgano desconcentrado dentro de su Ah, sí secretaría. es cierto, ya lo habías dicho. Ok. Así es. Pero la cabeza de este órgano desconcentrado será otra persona, Será un presidente, pues que lo elijan o los cinco un comisionados o que ya comisionado o vaya lo que el sea, resto. ¿verdad? Así es. Ok, muy bien. Nos quedan unos cuantos minutos y yo quisiera aprovecharlos, mi querido Javier. Sí. Es evidente, y me choca usar la palabra evidente porque es repetitiva, pero bueno, así es. Eh, la reacción del gobierno federal ante este evento se dio tal cual tú lo señalas por la aparición del spot del gobierno norteamericano en contra de los inmigrantes y que fue un spot desagradable, la Sí. verdad. Y yo confieso que no me gustó, definitivamente. A ningún mexicano Pero bien nacido le podría gustar eso, Raúl. así es. Pero esto me invita a preguntarte, si no hubiera sucedido ese evento, pues a lo mejor estaríamos hablando de una concentración mayor del poder en la agencia estatal, en la agencia de telecomunicaciones. No, yo te lo expliqué al principio. La ley reglamentaria se tenía que presentar, se iba a presentar. O sea, la reforma constitucional que eliminó al IFT dio 180 días al Congreso Sí, mexicano. sí, 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 eso me queda claro, Así, claro. la ley Pero tenía que entonces, venir. ¿por qué la mesa directiva del Senado
aprobó en cuestión de horas y convocó a una reunión al día siguiente. ¿Qué prisa tenían? A ver, primero tratar de cumplir con el plazo de 180 días, toda vez que, como sabes, pues se terminaba el periodo ordinario. Me refiero al segundo periodo ordinario de sesiones, que, que se abre de febrero a abril. Sí, Por eso creo que también se apresuró. Y porque también hay una forma, efectivamente, de estar procesando reformas de manera muy rápida. Yo mismo he señalado ya en varias ocasiones que ese método no es para nada aconsejable porque esas prisas generan estos errores. ok. Bueno, a final de cuentas, el hubiera no existe y lo que sí existe es lo que sucedió y es lo que estamos viviendo. Y es Ya lo que está sucediendo. así es. Ya para concluir, mi querido Javier, ¿qué cronología o qué tabla del tiempo tiene este proceso? ¿Tú cuándo crees que vaya a terminar? Mira, tenemos todavía dos conversatorios por delante. Eh, el próximo martes 20 y el jueves 22 de mayo sobre radiodifusión pública y sobre derechos de las audiencias. Porque luego hay que decirlo también, en materia de reducción pública, pues la iniciativa de la doctora Claudia Sheinbaum está dando un impulso muy importante Claro, a las concesiones de uso social, a la radiodifusión comunitaria, indígena, afromexicana. Se le están quitando una serie de trámites engorrosos para poder acceder a frecuencias de espectro radioeléctrico. Se les está posibilitando de tener viabilidad económica. En materia de derechos de las audiencias, te insisto, se recupera el capítulo completo. Entonces, una vez que terminen los conversatorios, entraremos en un proceso para hacer los ajustes al dictamen. Y esto es muy importante porque vamos a construir una reserva. Como ya es un dictamen aprobado, lo que vamos a hacer es modificar ese dictamen en las comisiones mediante un conjunto de reservas que van a modificar pues varios artículos del dictamen. En general, la iniciativa en todos sus componentes se quedará igual. Se modificarán varios artículos que tienen que ver con estos temas y con otros que se han presentado en el conversatorio. Una vez que tengamos ya afinado ese dictamen, pues le comunicaremos a la mesa directiva del Senado que estamos listos para que convoque a un periodo extraordinario de sesiones al Congreso con el propósito de cumplir el plazo establecido que en la será en reforma. el mes de junio. En junio debe de ser, en junio. Ok, muy bien. Pues caray, mi querido Javier, no debo más que agradecerte toda esta explicación tan detallada porque pues la audiencia, tu servidor y muchos más andábamos perdidos, ¿verdad? Pues Y, sí, mira, y y, es que y, y de tono o de noto que hay una serie de modificaciones que pueden ser interesantes. Ojalá tú logres concretarlas. mira, ya ella el miércoles dio una expresión nítida, muy clara, de que va por un órgano regulador desconcentrado, de que se elimina el 109, de que se queda la prohibición de publicidad extranjera de gobiernos extranjeros, pero con otra redacción. Sí, Incluso algo que no hemos mencionado, y déjame con esto terminar, uno de los aspectos que la iniciativa busca es que el Estado asegure la cobertura social, dar internet gratuito o con cuotas mínimas, te decía, en zonas de atención prioritaria. Y también habilitar internet en espacios públicos, en hospitales, en sí, escuelas, en bibliotecas, en plazas públicas, etcétera. Y luego que también el Estado se pueda aprovisionar de espectro para sus quehaceres gubernamentales en entidades públicas. Pero se incluía en la iniciativa, en el famoso artículo 57, también una autoasignación de espectro para fines comerciales.